Muy buenas a todos. Vamos con el segundo ejemplo del tema de filtros en ecuaciones o definidos mediante ecuaciones en diferencias. Y en este caso vamos a hacer, digamos, el problema inverso. Con esto me refiero a que nos den, por ejemplo, un filtro cuya transformada o cuya respuesta en frecuencia o función de transferencia no está dado por una ecuación en diferencias, sino que directamente nos dan su función de transferencia, pues, que en este caso es 2 por e elevado a menos j omega partido por 1 menos 3 cuartos por e elevado a menos j omega más un octavo por elevado a menos 2j omega. Este es el filtro que nos da. Y nos piden en el primer apartado que obtengamos la ecuación en diferencias correspondiente a ese filtro digital. Entonces, como podéis ver, pues es el problema inverso de lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, pues es muy sencillo, sin más que recurrir a lo que es la definición de una función de transferencia, y es la transformada de Fourier de la salida partido por la transformada de Fourier de la entrada. Y eso es exactamente lo que tenemos ahí arriba. Con lo cual, bueno, pues la salida en frecuencia, pues en definitiva es la entrada por la función de transferencia. Y bueno, pues la función de transferencia, como sabemos, bueno, pues es esto que hay aquí arriba. Bien, pues operamos y lo que hacemos simplemente, bueno, pues es meter el valor del h de omega y lo que nos resulta pues es tan sencillo como esto, y de omega por el denominador, por 1 menos 3 cuartos por elevado a menos j omega, más un octavo por elevado a menos 2j omega, y eso es igual a x de omega por el numerador, que es 2 menos elevado a menos j omega. Entonces, visto de esta forma, pues es inmediato el hacer la transformada de Fourier inversa, que nos daría, bueno, pues sería, bueno, pues fijaros, el multiplicar i de omega por 1, pues la transformada de Fourier inversa pues es obviamente i de n. Después tenemos i de omega por menos 3 cuartos por elevado a menos j omega, con lo cual eso sería menos 3 cuartos, y la i de n y el elevado a menos j omega, que representa un retardo temporal. Estoy aplicando la transformada de Fourier inversa a la que ya conocemos bien, y este último término pues me generaría un octavo de la i en n menos 2. Eso sería el lado izquierdo. Y el lado derecho de la igualdad, pues de la misma forma, pues sería 2 veces x de n menos x en n menos 1. Y bueno, pues esta es la ecuación en diferencias. Nos podrían también haber pedido que o que pusiéramos el esquema de bloques correspondiente a esa ecuación en diferencias. Y para ello, bueno, pues sabéis que lo que hay que hacer es, bueno, pues dejar aislado en un lado el i de n y poner al otro lado, pues de una forma ordenada, pues el resto de términos. Primero el término de la x, después el término del primer retardo que tenemos de la x, que lo tenemos ahí a la derecha también. Después tendríamos el término de la i de en n-1, que pasaría con signo positivo, más 3 cuartos de i de n-1. Y por último, el último término, que es menos 1, un octavo de i de n-2. De forma que puesto de esa manera, pues es inmediato hacer el diagrama de bloques, pues sin más que buscar los términos que son feedback y los términos que son feed forward. Claros, ponemos aquí esos dos sumatorios, aquí ponemos la salida, i de n, y vamos con los términos de feedback.
de feedforward. Por un lado tenemos, en primer lugar, la propia señal x de n que pasa con 2 y después tenemos un único retardo, un único término en x de n menos 1 que viene a acumularse aquí con un cambio de signo. Tendríamos ya, por tanto, este término de aquí. Y luego tenemos dos términos de realimentación, con lo cual metemos aquí dos retardadores que vendrán a sumarse en este nodo de aquí. Y el primer retardo está afectado por un factor 3/4 y el segundo retardo está afectado por un retardo de, un factor de -1. Este sería el diagrama de bloques correspondiente a esa ecuación diferencial. Bueno, está claro, supongo, ¿no? Vamos a darle aquí una pequeña vuelta de tuerca a este tema y podéis comprobar lo siguiente. Fijaros, h de omega, que es xi de omega partido por x de omega, si lo escribimos explícitamente, pues tiene este aspecto. H de omega, pues es la i, que es 2 menos elevado a menos j omega, y partido por la x, que es 1 menos 3/4 por elevado a menos j omega, más 1/8 por elevado a menos 2j omega. Lo único que he hecho es copiar lo de arriba. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo lo que puedo hacer es, como siempre, pensar que aquí en el denominador tengo un polinomio de segundo grado en la variable elevado a menos j omega y puedo factorizarlo, hallar sus raíces, y ello me llevaría a expresar ese denominador como el producto de dos polinomios de primer grado en elevado a menos j omega. Resolvemos esa ecuación de segundo grado y lo ponemos de esta forma. Y eso me llevaría a esto que os estoy poniendo aquí. ¿Vale? ¿Qué me ha parecido esto? Bien. Y el numerador, pues para tratar de volverlo a poner la forma de 1 menos algo, pues sería, saco un 2 factor común y me quedaría 1 menos 1/2 por elevado a menos j omega. ¿Por qué lo escribo esto así? Porque fijaros que tengo este factor y este factor que se me van. Y realmente la función h de omega es más simple, tiene una forma más simple que la que habíamos puesto inicialmente, y es esta de aquí. ¿De acuerdo? Expresión que se corresponde con una h de n, obviamente también más simple, que sería directamente la transformada de Fourier inversa de esto, la halláis, ¿no? Perdón, la ecuación en diferencias, disculparme, que correspondería a una forma más sencilla, que es I de n menos 1/4 de I de n menos 1 igual a 2x de n. ¿Vale? Esa sería la forma que correspondería a esto, sin más que igualar, decir que esto, como siempre, es la I partido por la X, y despejar, y bueno, volver al tiempo. ¿Vale? Entonces, claro, bueno, de hecho, esto se podría incluso establecer cuál es el diagrama de bloques, que sería pues 2x de n más 1/4 de I de n menos 1. Y el diagrama de bloques, bueno, pues sería pues todavía más sencillo que el que habíamos puesto antes, ¿no? Tendría aquí un factor 2 y un único término de realimentación, que lo pongo aquí, afectado por un factor de 1/4. ¿Vale? Este sería el diagrama de bloques correspondiente a esto. Que fijaros, pues no se parece mucho al diagrama de bloques original, como tampoco se parece mucho la ecuación en diferencias. ¿Son distintas? No, es lo mismo y corresponde al mismo sistema. Lo que pasa es que, bueno, pues el segundo es una forma simplificada del primero. ¿Vale? Esto puede ocurrir a veces y ocurre a veces y bueno, pues si uno se da cuenta, pues lo simplifica y fenomenal y hace la implementación de una forma más sencilla, y si uno no se da cuenta, pues le sale una implementación más complicada. ¿Vale? Bien,
Ahora me dicen que la entrada, que suponga que la entrada es el impulso unitario y que calcule para esa entrada cuál es la salida del sistema. Entonces, muy sencillo, sin más que recordarnos que en un sistema, si la entrada del sistema es el impulso unitario, entonces la salida del sistema es lo que habitualmente llamamos la respuesta al impulso unitario. Con lo cual, eso simplemente sabemos también que es la transformada de Fourier inversa de la función de transferencia, con lo cual lo único que tenemos que hacer es la transformada de Fourier inversa de como dice, la función de transferencia, y obviamente la vamos a hacer de su forma simplificada, que es esta de aquí. Con lo cual, bueno, pues la transformada de Fourier inversa de esta sería 2 veces y después la transformada habitual, el par de transformadas habitual, que es 1/4 a la n por u de n. Con lo cual, si la entrada es el impulso unitario, la salida será la función, la respuesta al impulso unitario y tiene este aspecto. Si no nos hubiéramos dado cuenta de esa simplificación, bueno, pues hubiéramos tenido que hacer la transformada inversa de esto de aquí o de esto de aquí, y realmente al final nos habríamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque al tratar de dividir en fracciones simples estos, habríamos visto el factor común y lo habríamos simplificado. O sea que realmente la simplificación tarde o temprano acaba siendo patente, y haciendo uso de ella, pues la solución al problema pues es más compacta. Bien, para rematar este ejercicio, en el apartado C nos dicen que ahora la entrada no es el impulso unitario, sino que la entrada es la convolución de dos señales, x1 y x2. Y me dicen que x1 es una señal que tiene el aspecto que es 1/2 a la n por u de n, y x2 es el coseno de pi por n. Y me piden de nuevo que calcule la salida a esa entrada xn, que como digo es una convolución de esas dos señales. Pues nada, lo que hacemos es, bueno, simplemente recordar que la salida es igual a la entrada convolucionada con el impulso, la respuesta al impulso que ya conocemos, y que en nuestro caso x es a su vez la convolución de x1 y x2. Con lo cual la salida será la convolución de estas tres secuencias. Este problema obviamente es más sencillo resolverle la frecuencia y calcularlos primero la transformada de Fourier de la salida como el producto, que es en lo que se convierte la convolución de la señal x, la transformada de la señal x1, la transformada de la señal x2 y la función de transferencia, que es la transformada de la respuesta al impulso unitario. Bien, muy sencillo. ¿Por qué? Porque fijaros, ¿cuál es la transformada de x1? Pues es la transformada de Fourier de esto, que es una de las viejas conocidas. Esto es 1/2 a la n, perdonad, eso es 1 partido por 1 menos 1/2 por elevado a menos j omega. Esa es la primera transformada. La h de omega la tengo también ya. La h de omega, acordaros que era 2 partido por, en su versión simplificada, 1 menos 1/4 por elevado a menos j omega. Y nos faltaría calcular la transformada de Fourier de x2, que es el coseno de pi por n. ¿Vale? Bueno, pues esta es una de las transformadas de Fourier, que o bien es inmediata o bien se puede calcular expresando el coseno como exponenciales complejas, y al final lo que tendremos es que esto es pi por dos deltas. Una delta en pi y otra delta en menos pi. Eso sería la transformada Fourier del coseno. Con lo cual, bueno, pues tengo que hacer el producto de esos tres factores. Entonces, fijaros, cojo este 1 con este 2 y con esta pi y lo pongo en el numerador.
Después, en el denominador, pongo el producto de esto y de esto, que sería 1 menos 1/2 por elevado a menos j omega, y el otro factor que sería 1 menos 1/4 por elevado a menos j omega. Y después nos quedan aquí nuestras 2 pis. No sé esto porque me lo ha convertido en un palitroque. Bien. La primera delta, perdón, en 2 deltas. La primera delta está en más pi y la otra delta situada en menos pi. Por lo cual aquí hay que poner más. ¿De acuerdo? Bien. Pues eso será que, pues simplemente fijaros, acordaros de la propiedad de selección. Cuando yo tengo una función de una variable determinada multiplicando a una delta de esa variable, pues centrada, por ejemplo, en tau sub 0, el resultado de esto es la selección de la función, o sea, la particularización de la función allí donde está la delta, por la delta. O sea, permanece la delta, pero ya no con un peso unidad, sino que el peso de la delta es el valor que tiene la función allí donde estaba la delta. Entonces, aquí el papel de la función f de t es 1 partido por eso, con lo cual eso se nos convierte en 2pi, y luego sería esta primera delta, delta de omega menos pi, y ahora sería dividido por este denominador particularizado en más pi, con lo cual sería 1 menos 1/2 por elevado a menos j pi. Estamos particularizando en pi ese denominador, y el otro factor que sería 1 menos 1/4 por elevado a menos j pi. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado de multiplicar esto por la primera delta. Y después, el resultado de multiplicar esto por la segunda delta, pues sería más, arriba, ya sabemos por la propiedad que daría la misma delta, con lo cual sería delta de omega más pi, y abajo simplemente hay que particularizar para omega igual a menos pi. O sea, aquí quedaría más j pi, y aquí 1 menos 1/4 por elevado a más j pi. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues operamos. Recordar que elevado a menos j pi, esto vale menos 1, que elevado a más j pi, esto vale más 1, con lo cual, lo que nos quedaría, si operamos esto, nos quedaría 16 partido por 15 por pi, y luego las dos deltas, delta de omega menos pi más delta de omega más pi. Pero, ¿qué es pi por estas dos deltas? Bueno, pues eso es ni más ni menos que el coseno de pi por n. Con lo cual, finalmente nos queda 16/15 del coseno de pi por n. Esta sería la salida de mi sistema, cuando la entrada pues es la convolución de esas dos señales, x sub 1 y x sub 2. Bien, espero que os haya quedado claro el ejercicio. Ideas interesantes, recapitulando. Primeramente, me pueden dar la función de transferencia y me pueden pedir, es sencillo encontrar tanto la ecuación en diferencias como el diagrama de bloques, como la respuesta al impulso. No hay que pensar que es un problema más complejo, es exactamente el problema inverso, tenemos que saber hacerlo. Y, por supuesto, bueno, pues lo que hay aquí simplemente es aplicar la función de transferencia al cálculo de las salidas cuando pues, me dan una entrada, que en este caso, como habéis visto, pues es una convolución. Podrían, por ejemplo, haberme pedido el sistema inverso, y el sistema inverso, pues simplemente sabéis que h-1 de omega, pues simplemente hay que coger esa h de omega y darle la vuelta, con lo cual, bueno, pues esto se me giraría, y de ello, bueno, pues podría también pues, descomponer, sacar diagrama de bloques, etcétera. Y bueno, pues poca cosa más. Es un filtro IIR, como corresponde a un filtro que tiene una realimentación de la salida, un feedback.
Y nada, espero que os haya quedado claro, como digo, y cualquier duda, en todo caso, ya sabéis dónde encontrarme. Un saludo a todos.